Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda fecha del curso La investigación preliminar en el proceso penal. En esta ocasión, saludamos la presencia del presidente encargado de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, el doctor Basilio Francisco Saavedra Pozo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales superiores. Asimismo, de forma muy especial, a nuestro ponente invitado, quien es fiscal adjunto superior del Distrito Fiscal de Arequipa, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte, al doctor Marco Antonio Carrasco Campos y demás señores fiscales provinciales, así como a todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras del saludo y bienvenida de nuestro ponente a cargo del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, señores fiscales superiores, señor doctor Julio César Tapia Cárdenas, compañeros del Ministerio Público en general. Continuando con nuestra programación de este curso tan importante que se desarrolla en este mes de agosto, la investigación preliminar en el proceso penal, tenemos hoy el honor de presentar al doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien nos va a dar la ponencia el día de hoy, la investigación estratégica del delito. A quien agradezco su presencia y su aceptación, porque con su ponencia nos ayudará a legitimar los conocimientos dentro de lo que es la práctica del Código Procesal Penal vigente en nuestro distrito fiscal desde el año 2018. Como sabemos todos, el proceso penal se ha constitucionalizado. Y justamente hoy que estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, en nuestro país han transcurrido pues 12 constituciones desde de 1823. Estados Unidos tiene 23 enmiendas a su constitución, única constitución. México, 500 modificaciones constitucionales a la constitución de 1917. Colombia, 10 constituciones. Y así poco a poco, pues, el proceso penal se ha constitucionalizado, el orden jurídico se ha constitucionalizado. Se produce una sobreinterpretación de la Constitución, o sea, pasamos de una interpretación literal en favor de una interpretación extensiva. De la Constitución podemos extraer una gran cantidad de normas y principios implícitos. Entonces vamos a tener una interpretación de las leyes conforme a la Constitución. Hemos pasado del modelo de las reglas al modelo de los principios y reglas. Y precisamente el proceso penal tiene que respetar los derechos constitucionales fundamentales de todo ciudadano. Y los fiscales estamos obligados a actuar con objetividad. Esta ponencia del doctor Julio César, quien tiene vasta experiencia en el Ministerio Público, en la investigación, y es un reconocido magistrado en nuestro país, nos va a servir, y estoy seguro, para que podamos alimentar nuestros conocimientos dentro de los temas dogmático y el tema práctico. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Julio César, por aceptar, participar y compartir sus experiencias y sus conocimientos con el Distrito Fiscal de Lima Norte. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor, por sus excelentes palabras. Antes de iniciar con la segunda ponencia del curso, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo del presente evento. Primero, solicitamos por favor mantener sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente invitado. 2. Las preguntas acerca de la ponencia pueden ser enviadas al chat del Google Meet en cualquier momento de la exposición. Sin embargo, estas serán resueltas durante la ronda de preguntas, la cual se realizará una vez haya finalizado la ponencia. En caso se desee realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat del Google Meet para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones. De igual manera, las dudas serán resueltas durante la ronda de preguntas. Es importante mencionar que las asistencias se tomarán durante el evento por medio de una aplicación, por lo que no es necesario registrar su asistencia en el chat de la sala.
Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la segunda ponencia del curso. El día de hoy, en el marco de la segunda fecha del curso La investigación preliminar en el proceso penal, tenemos la conferencia La investigación estratégica del delito, a cargo del doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien es fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y también ejerce la docencia en la Academia de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público. Es capacitador del programa de apoyo a la justicia penal de la Barra de Colegios de Abogados de Estados Unidos, Abarroli, Perú. Asimismo, es capacitador de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Especialista en garantías constitucionales de la investigación y de la prueba en el proceso penal por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Con ustedes, el doctor Julio César Tapia Cárdenas. Bienvenido, doctor Tapia. Si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. Buenas tardes, estimados doctores. Doctor Carrasco, le agradezco mucho su gentil, las palabras que ha tenido usted, inmerecidas, por cierto, hacia mi persona, pero que no hacen sino comprometerme aún más para poder en esta tarde, en este tiempo que vamos a compartir, entregar lo mejor de la experiencia y procurar generar una actitud diferenciada respecto a la investigación. Sí, comparto totalmente lo que usted ha dicho. Es necesario interpretar, aplicar e instrumentalizar los dispositivos legales en clave de la Constitución. Y es en esa línea que voy a tratar esta tarde de poder reflexionar junto a ustedes. Mi saludo y agradecimiento al Distrito Fiscal de Lima Norte, a quienes, claro, yo he compartido con muchos de ustedes, nombres conocidos, y me da mucho gusto que podamos estar en contacto esta tarde. Les ruego me permitan compartir pantalla para poder, sin más, dar inicio a esta presentación. Muchas gracias. Lo que hoy día voy a procurar es establecer que la investigación es la etapa más importante del proceso, ¿no? Y que además esta es la verdadera conquista de la reforma procesal penal. En un primer momento, acudiendo a antecedentes históricos, voy a tratar de mostrar cómo es que a lo largo de la historia nunca hubo un proceso penal con una investigación conforme ahora contamos. Una investigación que tiene garantías, como bien se ha dicho, constitucionales, parámetros, pero también que otorga herramientas bastante útiles para poder lograr los fines que la propia Constitución nos ha encargado a nosotros, los miembros del Ministerio Público, y que la sociedad espera también de un organismo como el nuestro, y de sus representantes, como lo somos los señores fiscales y los señores miembros del Ministerio Público. Todos sumamos, estimados colegas y amigos, a poder lograr estos fines institucionales. Desde esa perspectiva voy a tratar en un primer momento, como había dicho, de mostrar cómo es que muchas de las circunstancias que se reputan propias de la reforma procesal penal, como la oralidad, la inmediación, la contradicción, inclusive los filtros formales y sustanciales, son asuntos que hemos recuperado, que ya estaban presentes mucho antes. Lo que no había es una investigación en los parámetros que ahora tenemos, ¿no? Y en un segundo momento voy a tratar de mostrar qué debiéramos concebir como investigar estratégicamente y cuáles debieran ser, pues, los parámetros a considerar, los parámetros necesarios para que esta investigación sea estratégica. ¿Bien? Muy bien. Desde esa perspectiva, estimados colegas, quiero graficarles esta primera idea. Muchos, en diferentes ámbitos de capacitación, hemos, si no escuchado, sino también conocido, o por lo menos se nos ha referido que el juicio oral es la etapa más importante del proceso penal, que es la verdadera manifestación de la reforma, porque nos hemos desarraigado de un proceso escritural y incorporado a un proceso oral,
y que la cúspide de ese proceso oral es el juicio oral. Esa es la etapa más importante. Humildemente vengo a proponer que no. El soporte de cualquier causa, estimados amigos, el sostén, la base de cualquier causa, independientemente del destino que tenga esa causa, lo es la investigación. Porque si una causa en una causa no media una investigación seria y estratégica, cualquiera fuere su destino ulterior, no será legítimo. ¿De verdad? ¿En verdad? Una causa debiera definir sus destinos en una investigación seria. Voy a tratar de mostrarles cómo es que las garantías que se reputan propias de nuestro juicio oral y muy modernas de este tiempo, y lo único que ha hecho la reforma procesal penal es recuperar aquello y nuevamente instaurarlo en los procesos penales que ahora ventilamos en la etapa de juicio oral. Lo que sí, por el contrario, nunca estuvo a lo largo de la historia fue una investigación con las garantías, con el responsable, inclusive constitucionalmente hablando, como lo es el Ministerio Público. Miren, el señor presidente encargado ha referido todo el número de constituciones que hemos tenido al frente. Nosotros aparecemos en el mundo constitucional de nuestro país recién en 1979. Y allí únicamente teníamos dos circunstancias: titulares de la acción penal y procuradores de la correcta administración de justicia, persecutor del delito. La diferencia entre la estructura constitucional del Ministerio Público, de la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993 se encuentra en que la Constitución de 1993, ustedes lo pueden verificar rápidamente, nos otorga la dirección de la investigación. O sea, el dispositivo constitucional de la Constitución de 1979, si lo comparamos con la Constitución de 1993 en el artículo 158 y 159, vamos a encontrar que la única diferencia es que se nos ha otorgado la dirección de la investigación. ¿Y esto por qué? Porque el programa procesal penal de la Constitución ha optado por un sistema de corte acusatorio, donde se democratice el proceso penal y se dividan los roles. Y de verdad cumplamos un rol de indagación y en consonancia con las otras circunstancias históricas que han incorporado al Ministerio Público, seamos nosotros quienes definamos el objeto del proceso, los hechos. Los hechos. El derecho lo proponemos y lo definen los señores jueces, la judicatura. Pero los hechos los proponemos nosotros y nadie más, a exclusividad. Pero para hacer aquello, estimados colegas, necesitamos una etapa en la que el acopio de la información tenga las características y los resultados que nos permitan cumplir ese rol. Y esa etapa es la investigación. Entonces, estimados amigos, aquella perspectiva en la cual es el juicio oral lo más importante, que no importa lo que pase antes, en el juicio oral se va a hacer justicia, eso no es cierto, ¿no? En todo caso, someto a vuestro juicio la perspectiva de este humilde servidor, que ya algunos años tiene en esta labor, y tanto en la docencia cuanto también en la labor fiscal, y con alguna experiencia puedo afirmar que aquello es tal cual. Y voy a tratar de demostrarlo. Miren ustedes, estimados colegas, ¿quién no conoce a Sócrates? ¿Ah? ¿Quién no conoce a Sócrates, padre de la filosofía moderna, uno de los personajes más representativos de la cultura helénica, que a la sazón, ¿no?, es gran parte del soporte de la cultura occidental de la cual formamos parte? Bueno, el juzgamiento de Sócrates, el juicio de Sócrates es un proceso que ha sido registrado, ¿no?, que ha sido estudiado además largamente y que nos muestra y nos grafica cómo es que 2500 años antes de Cristo,
2500 años antes de nuestro tiempo, 500 años antes de Cristo, ¿cómo es que ya estaba presente, estimados amigos, muchas de las garantías que hoy día reputamos como novedosas con la reforma? Por ejemplo, ustedes pueden ver en la presentación, si bien es cierto, no había una figura de un ente acusador como lo somos ahora nosotros, sí era posible que cualquier persona llevara una causa criminal ante los tribunales. Pero para hacerlo necesitaba contar con dos circunstancias: una garantía y una imputación escrita. La garantía era pecuniaria, de 1000 dracmas, como lo pueden ver acá. Pero estos 1000 dracmas eran condicionados a que la acusación, la imputación, tuviera por lo menos el asentimiento del 25% del jurado. Luego, si es que el jurado o el 25% del jurado no se allanaba hacia la acusación, no solo se perdían los 1000 dracmas, sino lo que era peor, se perdía, estimados amigos, la ciudadanía. Y no había mayor desgracia para un griego que dejar de pertenecer a la polis, porque la pertenencia a la polis era pues la garantía del ejercicio de cualquier derecho, de la posibilidad de gozar de algún derecho, privilegio o circunstancia. ¿Qué podemos desprender de esto, estimados colegas? Primero, que había un filtro férreo que procuraba evitar el uso irracional, desmesurado e inmotivado del juzgamiento, de la administración de justicia, y que representaba un tope, una limitación a aquello. Entonces, estimados colegas, ya habían garantías de esa naturaleza. Pero entrando ya más estrictamente al ámbito procesal, al ámbito ya del trámite, del rito, es que vamos a encontrar que el acusador le entregaba al arconte Basileus, que es más o menos un funcionario como lo sería ahora un juez de juzgamiento, ¿no? Pero un juez, un director, porque recordemos existía jurado. Entonces, le entregaba la acusación y este funcionario, el arconte Basileus, guardaba en un cofre dorado, de oro, tanto la garantía, los 1000 dracmas, cuanto la acusación, y la comunicaba al acusado. Y el acusado tenía 48 horas para preparar su defensa y alcanzarla hacia este funcionario, quien luego de reunir ambos postulados en el cofre, fijaba fecha para la causa oral. Miren, colegas, existían ya garantías como el tiempo razonable para preparar la defensa. Había garantía de contradicción. Había una fase escrita y una fase oral. 2500 años antes de nuestro tiempo. Entonces, no es, estimados amigos, que estemos descubriendo la pólvora con el proceso de reforma de los procesos penales. Y no me refiero nada más a la reforma procesal penal en nuestro país. Es un proceso de la región entera. El día martes estuve dictando un curso para México, ¿no? Y luego hace algún tiempo también para Centroamérica, y con algún conocimiento puedo referirles, estimados colegas, si bien es cierto, toda la reforma en algunos países de Centroamérica, Belice, Honduras, el tema está medio complicado, pero luego todos aquellos países en los cuales la democracia se ha sentado, el respeto de los derechos fundamentales, del debido proceso, de las garantías constitucionales se ha consolidado, es que también, en coherencia con esos postulados, es que se opta por un proceso penal propio de un Estado de Derecho. Sucedió lo mismo en la Grecia socrática, ¿no? Porque en el tiempo en que Sócrates fue juzgado, existía un proceso penal con estas garantías, gracias a que se superaron las guerras, por ejemplo, con los persas, se superó también la dictadura de los 33 tiranos, y es más, se consolidó la democracia con Pericles, ¿no? Un gobernador de la polis, amigo personal de Sócrates, que tampoco, pero no pudo, a pesar de esa amistad, liberarlo de la causa que tuvo encima. Entonces, todos estos datos, estimados amigos, para tratar de mostrarles que muchas de las garantías, muchos de los principios, muchos de los parámetros que hoy día reputamos como novedosos,
No necesariamente lo son tal. Si bien con una apariencia un tanto matizada, estaban presentes 2500 años antes. Si aún es que duda, miren lo que pasaba, estimados colegas. No solo había una fase escrita y luego una fase oral. En la fase oral había jurado, un jurado importante de 500 personas, pero además había público, que en ocasiones era aún más determinante que el propio jurado. Pero cualquiera fuera el caso, había una garantía de publicidad. Luego había una garantía de contradicción, y se controlaba que hubiere correspondencia entre lo que se hubiere postulado en la fase escrita con lo que se viene defendiendo y sosteniendo en la fase oral. ¿No les parecen bastante conocidos estas garantías, estos parámetros? Eran tal que inclusive había pautas para delimitar el uso del tiempo. Ustedes tienen en la imagen un reloj de agua, que era el instrumento que se utilizaba para pautear, para graduar el uso del tiempo. Y si alguno quiere catalizar lo que vengo diciendo hasta este momento, ustedes tienen aquí la fuente. ¿Ah? Una de las fuentes que existen para la información del juicio Sócrates. Entonces, estimados amigos, 2500 años antes había ya un proceso penal en el cual el juzgamiento tenía todas las características propias de nuestro actual juicio oral. Lo que no había es una investigación tal cual ahora la tenemos. Porque vean, el acusador alcanzaba la acusación hacia el arconte Basileus, el arconte Basileus trasladaba los argumentos de defensa y juicio oral. Esa era la dinámica, básicamente. Luego, como todos conocemos, el mundo helénico fue sometido, tanto Oriente como Occidente fue sometido por Roma. Y un proceso histórico, indudablemente concurrente en la historia, fue el juicio a Jesucristo. Y miremos, por favor, las características de este proceso, de este juicio. Por lo menos habían imputaciones de carácter político. Ahora que está tan manoseado, por lo menos, el tema. Se juzgaba por aspectos políticos. De hecho, el cargo que los fariseos le formularon a Jesucristo fue el de rebelarse contra Roma, porque se irrogaba, ¿no?, ser el rey de los judíos, y siendo él el rey de los judíos, que no había negociado los términos del sometimiento hacia Roma, estaba afrentando a Roma. Bueno, pues ese cargo fue desestimado por Pilatos, y para calmarlos es que mandó castigar a Cristo. Y ante la segunda vista, porque fueron 2 ocasiones en las que Pilatos tuvo enfrente a Jesucristo, primero cuando lo mandó castigar y segundo cuando ya no pudo sino que juzgarlo y se lavó las manos, la segunda vista, por ejemplo, fue gracias a la intercesión de María Magdalena ante la esposa de Pilatos. Pero más allá de esas anécdotas, estimados amigos, hemos de saber, revisada la información sobre el juicio a Jesucristo, que no hubo sino la posibilidad de juzgarlo, no por los cargos políticos que el cuerpo de fariseos le formulaba, no, en absoluto, sino por no responder al emplazamiento que en ese momento le hizo Pilatos, con el propósito de liberarlo de los cargos. Y claro, lo hizo así porque se lo pidió su esposa, y lo hizo así ella porque a ella se lo solicitó María Magdalena. Pero sucedió lo que todos conocemos, Cristo no contestó. Y frente a un emplazamiento de Roma, si uno no atendía a Roma, lo que sucedió es el cargo de contumacia. Ese término es propio, no responde. Y frente a ello, la afrenta directa a Roma estaba aprobada en el propio procesamiento. Entonces, miren las características: de frente, juicio inmediato, a castigo previo y cargos sobrevinientes, porque la causa se generó por una perspectiva política, pero los cargos sobrevinientes de contumacia fueron ahí y enervaron de prueba. Entonces Pilato no tuvo sino que la sangre de este señor está en sus manos, no la mía. Se presentó allí. Dense cuenta, estimados amigos, estimados colegas, cómo es que no había una etapa de indagación.
castigo previo, juicio inmediato, cargos sobrevinientes. ¿Ah? No había posibilidad de indagar al respecto. Como todos sabemos, luego, estimados amigos, el cristianismo se asentó, dominó todo el mundo conocido, Occidente y Oriente, ¿ah? Inclusive llegó a Tierra Santa, y la Santa Inquisición fue pues el mecanismo más perverso para administrar justicia. Y uno de los sucesos, o uno de los procesos en los que la Santa Inquisición mostró su cara más grave, fue pues el juicio a los templarios. La orden templaria era una orden bastante importante, poderosa económica y políticamente, y en buena cuenta también poderosa en cuanto a la templanza de sus miembros. Pero en rigor, lo que trato de graficarles es que el juicio a los templarios es una de las muestras más claras de la naturaleza con la cual se administraba justicia por parte de la Santa Inquisición. Eran hombres preparados para la batalla, eran hombres preparados para el sufrimiento, eran hombres preparados para afrontar cualquier contingencia. Pero miren cuál era la característica de la Santa Inquisición cuando administraba justicia. La Inquisición tiene, permítanme compartir junto a ustedes, la fuente la tienen allí en la diapositiva. La Inquisición tiene la misión de detectar, conducir y sentenciar herejes, es decir, creyentes que de forma consciente y obstinada perseveren en una doctrina que se aparte del dogma de la Iglesia. Es decir, la administración de justicia estaba altamente cargada por parámetros diferentes a la propiamente deliberación de causas que justifiquen su uso. ¿Ah? Miren, a la Iglesia, y entregarlos al brazo secular para su castigo. El brazo secular era el ente encargado del castigo de la afrenta. Actúa ante la denuncia, pero también ante la sospecha, mediante el interrogatorio y la persuasión, valiéndose también desde mediados del siglo XIII de forma oficial de la tortura. De forma oficial, porque antes de aquello se valía de la tortura de forma clandestina, porque el objeto del proceso era la confesión. No somos la confesión, la madre de las pruebas, y el mecanismo para lograr aquellas no era sino la tortura, estimados amigos. La presunción no era la de inocencia, sino la de culpabilidad, y con la mera sospecha era ya suficiente para juzgar, y había castigo previo. O sea, es decir, todas aquellas circunstancias que, claro, ahora en un proceso democrático y cubierto de garantías reprocharíamos. Pero trato de mostrarles cómo es que luego en la historia se devino, ¿no?, un proceso con estas características. Esta es una imagen de la época que recoge cuál fue el castigo al que fueron sometidos los templarios. Es una imagen del siglo XIII. Los templarios de Francia, los que defendieron Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa. Esta es otra imagen en la que se recoge el juicio a Juana de Arco en la Francia postrevolucionaria, inclusive, donde igual no hubo ninguna garantía, y el proceso está documentado. El juicio a Galileo Galilei, donde habían otras afrentas, no había posibilidad de contrarrestar la prueba. Galileo Galilei postulaba que la Tierra era redonda y que no era el centro del universo, y que el centro del universo lo era el Sol. Sin embargo, como aquello afrentaba lo que hasta ese momento era la creencia fundada en la fe, en los dogmas católicos, es que fue juzgado. O sea, no había posibilidad de contrariar aquellos parámetros. Prueba de oficio, prueba tasada, circunstancias de ese tipo. Luego los juzgamientos fueron lo mismo en los sucesivos tiempos, hasta que, estimados amigos, colegas, los juicios de Nuremberg representan el punto de partida, el punto de quiebre para incorporar nuevos parámetros y nuevas garantías a un proceso. Todos conocemos que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, no solo se gestan los instrumentos internacionales que garantizan y objetivan la vigencia de los derechos fundamentales, sino también es que a partir de ello se reestructura la forma de administrar justicia, sobre todo en materia penal. Es así que se incorporan garantías como las del debido proceso, el derecho de defensa, el deber de objetividad,
el deber de oficiosidad, es decir, de investigar oficiosamente, cautelar el deber de legalidad penal y el deber de legalidad procesal penal y el de la oralidad como instrumento, no solo para el juzgamiento, sino también para las etapas previas. En buena cuenta, estimados amigos, tratando de cerrar esta primera etapa, no es sino luego de la Segunda Guerra Mundial que el mundo occidental, nuestro mundo, porque en Oriente la cosa es totalmente diferente. A quienes gustan del cine, les ruego buscar, por ejemplo, una película que se llama Dragón Rojo, que muestra el drama que sufre un ciudadano americano que por negocios va a la China post-revolución y termina siendo juzgado de un modo atroz. O por favor, veamos nada más lo que sucede, o indaguemos lo que sucede en Corea del Norte. Y ni qué decir de los países islámicos, ¿no? Pero como nosotros formamos parte, felizmente, del mundo occidental, luego de la Segunda Guerra Mundial, nuestros procesos penales, en general nuestro derecho, ha ido incorporando en materia penal diferentes parámetros. El más importante, el de una investigación, estimados amigos, una investigación que representa el soporte de cualquier causa. Y felizmente, esa investigación está a cargo de los miembros del Ministerio Público. Pero, en observancia del principio acusatorio que impone la división de roles, es que nosotros estamos encargados de la investigación y en base a esa investigación de la posibilidad de formular cargos y peticionar una pretensión penal, una pretensión punitiva para el eventual responsable de esos hechos. Es decir, no pudiese haber causa, cualquiera fuese su destino, si es que no ha mediado una investigación que soporte ese destino. Por eso es, estimados colegas, que este humilde servidor les plantea la idea que la investigación es la verdadera conquista de la reforma. No lo es la oralidad, no lo es la contradicción, tampoco lo sería la inmediación, porque todas estas son garantías que ya existían inclusive 2500 años antes de Cristo, antes de nuestro tiempo, perdón, pero que la administración de justicia penal ha ido oscureciéndose hasta retomar aquellas garantías que ya existían antes, pero incorporándole un ámbito tan rico, un ámbito tan potente como es la investigación. Digo todo esto, estimados colegas, digo todo esto para tratar de graficar la importancia de la investigación. La investigación, pues, no solo desde la perspectiva histórica, por la cual he tratado de que transitemos juntos hasta ahora, sino desde lo que los dispositivos procesales lo estructuran, sino también desde lo que representan a la luz de la Constitución, es, pues, una de las etapas más importantes del proceso penal. Para mí, estoy seguro, es la etapa más importante del proceso penal. El destino de una causa penal se define en la investigación, pues es en ella donde se acopian las fuentes de prueba o los elementos, los datos que permiten tomar decisión. Aún si la decisión es por el archivo, si la decisión es por el sobreseimiento, es en base a los resultados de la investigación que se debiera tomar esa decisión. Y se podrá motivar esa decisión en tanto los resultados de la investigación nos entreguen lo necesario para justificar la decisión. Y si por el contrario, la decisión es por acusar y llevar ante los tribunales a una persona o personas, es también en base a los resultados de la investigación. De hecho, la etapa intermedia no es sino un control, ¿verdad?, de causa probable, y verificamos si la causa tiene elementos que justifiquen pasar a juicio oral. ¿Y de dónde se han obtenido esos elementos? No es sino en la investigación, estimados colegas. Entonces, tratando de cerrar esta primera etapa de mi presentación, que muy humildemente someto a vuestro juicio, estimados amigos, trato de mostrarles que la investigación es en realidad la verdadera conquista de nuestra reforma. La investigación es la etapa más importante del proceso penal y felizmente la investigación está a cargo de los miembros del Ministerio Público. Y somos nosotros los que definimos aquello. Ahora, vayamos a al segundo ámbito. ¿Cómo investigamos estratégicamente? Investigar estratégicamente significa dar respuesta a estos ámbitos. ¿Ah? Significa dar respuesta a estos dos parámetros. ¿Qué es un delito?
¿Esto cómo lo resolvemos, estimados colegas? Con la teoría del delito. ¿Y cómo probamos un delito? Esto lo resolvemos con la teoría de la prueba. ¿Y qué nos dice? Necesitamos corroborar, necesitamos comprobar que un hecho en el mundo se sucedió. Y para ello no podemos sino hacerlo con los elementos que permitan acreditar. ¿Y eso dónde se reúne? En la investigación. Eso solo se reúne en la investigación, estimados amigos. ¿Cómo? ¿Cómo debiéramos hacerlo? Felizmente, ¿no? Cuidando la observancia del principio de legalidad, el derecho de defensa, el plazo razonable, y garantizando que cada uno de los actores de esta y las sucesivas etapas cumplan sus roles. Pero para hacer eso, estimados colegas, para cumplir esta finalidad de la investigación, debemos tener conciencia que una causa penal no es sino un suceso del mundo, un hecho real que representa un conflicto social, en ocasiones entre particulares y en otras ocasiones, como nos comprende a nosotros, entre el Estado y los particulares. ¿Por qué es necesario tener conciencia de esto? Porque ya no solo es la averiguación de la verdad, ya no solo es la indagación, sino buscamos, con las nuevas doctrinas de la victimología, la criminología crítica, también nos impone procurar dar respuesta integral al conflicto social. Y digo esto, estimados colegas, porque, sin más, digámoslo, por ejemplo, los acuerdos plenarios de nuestra Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la reparación civil, dicen mucho de la misma, pero en el escenario del juzgamiento y finalmente de la etapa intermedia. Dicen, oiga, si el fiscal va a solicitar sobreseimiento, tiene que solicitar el sobreseimiento del objeto penal y emitir pronunciamiento sobre el objeto civil. Si un juez absuelve, tiene que absolver motivando, pero también tiene que pronunciarse sobre el extremo civil. Si un juez juzga y condena a alguien, cuando también lo condena o le impone la obligación resarcitoria, tiene que hacerlo motivando. Y los pronunciamientos están en clave de esas estructuras. Pero nadie ha dicho, hasta ahora, salvo este humilde servidor, los invito a revisar un trabajo que hemos publicado comentando algunas casaciones en una publicación del Ministerio de Justicia, que algo que nos hemos olvidado es que en la investigación también tenemos que investigar en clave de la reparación civil, en clave de todos los otros elementos que convergen en una causa penal. Y eso solo lo podremos hacer si es que concebimos a la investigación como el escenario para el esclarecimiento no solo de un hecho delictuoso, sino de un conflicto social. De un conflicto social. En buena cuenta, investigar estratégicamente también es comprender que estamos frente a una tarea trascendente, que ya no solo implica a las partes, sino que puede tener múltiples otros ámbitos. Bien. Entonces, estimados colegas, para el abordaje de ese hecho que justifica una investigación, claro está, el principio acusatorio se ha impuesto desde ese programa constitucional que les refería, ¿no? La diferencia entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 no hace sino decantarse por un sistema o por parámetros acusatorios donde se definan roles diferentes. Y a nosotros nos toca no solo defender la legalidad, sino director legal de la investigación. Esa es la diferencia trascendente. Este mandato, estimados colegas, no se encontraba nunca antes. Nunca antes. ¿Y con qué propósito dirigimos la investigación? Con el propósito ulterior de tomar decisión si ejercitamos o no la acción penal. Es decir, de cumplir esta obligación, de cautelar y de cuidar la adecuada persecución del delito. Pero esa tarea de dirigir la investigación y de desarrollarla no puede cumplirse de modo irracional y caprichoso. Como muestra de aquello, basta referir el principio de proscripción de la arbitrariedad que bien ha sentado ya a lo largo de toda su jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Y de este principio de proscripción de la arbitrariedad desprendemos el principio de objetividad. Y estoy seguro que muchos están viendo por aquí. Todos reconocemos al profesor Roxin como un gran penalista, ¿no? Conversaba con un amigo hace algunas horas cómo es que el profesor Roxin había estructurado los postulados de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. O sea, lo relacionamos con el ámbito jurídico penal material.
pero no siempre con el ámbito procesal penal, que también es sus aficiones. En este trabajo, el profesor Roxin básicamente recoge, como ustedes pueden ver, que el Ministerio Público, director de la investigación, en el desarrollo de esta etapa y en el transcurrir de las sucesivas etapas, no puede ser sino la autoridad más objetiva posible. ¿Por qué digo esto? Había dicho que investigar estratégicamente significa reconocer que debemos responder esas dos cosas: ¿qué es un delito y cuándo probamos un delito? Segundo, una investigación estratégica importa considerar que estamos no solo frente a un hecho puntual, sino estamos frente a un conflicto social para poder, a partir de ello, mirar todas las aristas que circundan a un hecho que reputamos delictuoso. Tercero, una investigación estratégica implica, estimados amigos, implica hacerlo objetivamente. Y esta objetividad, estimados colegas, representa, pues, no es ninguna otra cosa, no estamos descubriendo la pólvora, es lo que está en nuestros dispositivos: reunir elementos de cargo y de descargo. No es otra cosa sino de poder esclarecer cabalmente un hecho para tomar fundada decisión respecto de ese hecho. Eso es ser objetivo. ¿Bien? Entonces, estimados colegas, investigar estratégicamente implica considerar esos tres primeros tópicos. Ahora vamos a ver cómo se incorporan otros tópicos para poder hacer mucho más efectivo, ¿no? Entonces, si es que consideramos que lo que debemos hacer es determinar si estamos o no frente a un delito y decantar cómo probamos ese eventual delito, si consideramos que estamos frente a un conflicto social y luego tenemos un deber de objetividad, no podemos sino considerar, concluir que no puede ser que investiguemos por investigar. No se puede investigar por investigar. Se tiene que investigar estratégicamente, estimados colegas. Y el nuevo Código Procesal Penal, que es el dispositivo legal que materializa aquellas garantías constitucionales de las que bien ha referido el señor presidente encargado, no es sino, estimados colegas, un dispositivo normativo que nos entrega garantías propias, pues, de esas circunstancias. Veamos: evitar la manipulación, la transgresión por otros factores que no sean la averiguación de la verdad, los elementos objetivos, ¿no? Y además garantizar la vigencia de los instrumentos internacionales. En buena cuenta, debido proceso, estimados colegas. Es decir, es una garantía que no solo está restringida y constreñida para el juicio oral, sino para todo el proceso. Es por eso que nuestro título preliminar nos entrega las herramientas para poder concretar una investigación estratégica: la presunción de inocencia, la titularidad de la acción penal, la legalidad de las medidas limitativas, la legitimidad de las pruebas, de la cual desprendemos muchos otros de los parámetros que desarrollamos en las investigaciones, ¿no? Entonces, los principios del juicio oral, los principios del proceso penal, incluida la investigación, son pues los parámetros que permiten diagramar una investigación estratégica. Desde esa perspectiva, estimados colegas, regresando a los roles, es que nos toca a nosotros reunir con objetividad los elementos de cargo y cargo, con oficiosidad, es decir, escuchando a los que tienen interés y disponiendo las diligencias que fueren necesarias para satisfacer aquel interés. ¿Quién? El imputado, la víctima, son pues parámetros que debiéramos nosotros, como directores de la investigación, cubrir, estimados colegas. No somos un sistema en el cual la investigación está a cargo de algún particular, somos nosotros. La investigación en nuestro sistema, y en gran parte de los sistemas de la región, es un acto de autoridad. No solo no es, no puede ser, ni debe ser un acto caprichoso, antojadizo, ¿no? Es un acto de autoridad. Y para ejercer este acto de autoridad necesitamos causa probable, razonabilidad, objetividad y de ahí oficiosidad. Por eso es que emerge la obligación de la dirección legal de la investigación. Bien, estimados colegas, desde esa perspectiva, la Constitución, pues, es el marco
que nos procura dar, ¿no? Dar que la investigación sea un escenario que entregue los insumos, los soportes, la base de las siguientes etapas del proceso. Entonces, el rol del Ministerio Público, en buena cuenta, estimados colegas, es dirigir la investigación y hacerlo estratégicamente para que a partir de nuestros pronunciamientos, disposiciones o requerimientos, podamos desarrollar las siguientes etapas. Pero hacerlo estratégicamente, y ahora sí, quinto mandato, es hacerlo cuidando que nuestras actuaciones tengan validez. Validez significa que cautelen los parámetros o exigencias legales y que tengan también eficacia, es decir, que tengan condiciones para que se les crea. Es que una cosa es desarrollar una declaración donde, por ejemplo, garantizamos que las preguntas no sean sugestivas, que se haya emplazado a la contraparte, pero si no somos claros en recoger la información que venimos recibiendo, no se le, ¿va a ser válida esa diligencia? Por supuesto que es válida. Nos va a servir para tomar alguna decisión. Es válida, ¿no? Tiene validez legal, pero ¿será eficaz? ¿Le podrán creer? Si es que no somos precisos en la información, estimados colegas, no se le va a creer. Y si no se le cree, es en vano que valga legalmente. Entonces, estimados colegas, el quinto mandato de una investigación estratégica es cuidar esos dos tópicos, que también están acá, ¿no? Que también están acá. No basta cuidar las exigencias legales para la validez jurídica del acto de investigación. Una investigación estratégica presupone dotar de elementos que doten de credibilidad, de potencia acreditativa una diligencia, un acto de investigación. Por ejemplo, si yo recojo una evidencia en una escena del crimen y en el rótulo en el cual describo la evidencia no soy objetivo, escrupuloso, por más que esa evidencia haya sido recogida en cadena de custodia embalada, pero no tenga las descripciones o el cuidado, si no sea lo suficientemente escrupuloso en el recojo de esta evidencia y en su conservación, no le van a creer. De nada sirve, entonces, que yo cuide la validez formal si no cuido la potencia acreditativa de aquello. ¿Bien? Entonces, una investigación estratégica representa, estimados colegas, cuidar estos dos aspectos, guardar estos dos aspectos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? De generar convicción fiscal. Estimados colegas, esto es bastante lógico. Si nosotros revisamos el artículo 4 del título preliminar, encontraremos la base legal que desarrolla el mandato constitucional de ser director de la investigación. Y somos directores porque nosotros estamos a cargo de esta etapa. Y al estar a cargo de la etapa, somos nosotros los que decidimos el destino de esa causa o postulamos su eventual destino. ¿En base a qué es que postulamos ese eventual destino de la causa? ¿Por qué? ¿En base a qué? Lo hacemos, estimados colegas, en base a la convicción fiscal. Entonces, ¿qué cosa es una investigación estratégica? Es una investigación que tiene por propósito lograr convicción fiscal. Consideremos que tenemos que lograr convicción fiscal. Es decir, convencernos nosotros de cuáles son los verdaderos parámetros dentro de los cuales se desarrolló esta etapa, se desarrolló el hecho que justifica nuestra investigación. Esa es una investigación estratégica, en la cual estemos conscientes que tenemos que convencernos, pero no convencernos por una corazonada, por una conjetura, por una sospecha, no. Un convencimiento respaldado en elementos que tengan validez, es decir, que tengan validez legal y eficacia, potencia para convencer a otros. Potencia para convencer a otros. Es así, estimados colegas, que la investigación no está ajena al debido proceso, no está ajena al derecho de defensa, porque la contradicción es una garantía también durante la investigación, y a las garantías que el artículo 8 de la Convención precisa.
La investigación no es sino una etapa en la cual se acopia información, se procesa la información, se depura la información para tomar decisiones. Esas decisiones son, pues, lo que representa la convicción fiscal. Y esas decisiones tienen que estar amparadas, apoyadas, desarrolladas en estos principios que hemos detallado. Bien, entrando ya en materia, estimados colegas, esa investigación no es sino una etapa, disculpen, vamos a silenciar esto, no es sino una etapa en la cual debiéramos, estimados amigos, considerar que tiene esos parámetros estructurales, un director objetivo, oficioso, con procura de establecer cuáles son sus verdaderas implicancias. Es decir, no investigamos para acusar, no investigamos para juzgar, investigamos para esclarecer el asunto y convencernos de cómo es que se desarrolló el asunto, cómo es que se aconteció eso en el mundo. Y una vez que estemos convencidos de aquello, trasladarlo hacia los tribunales cuando la causa lo justifica, o peticionar que el asunto que culmine allí, ya sea terminada las diligencias preliminares con el archivo, o ya sea terminada la investigación preparatoria con el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, investigar representa el acopio de información relevante, la organización de esta información para tomar decisión. Esa es una investigación estratégica. Y al hacerlo, debiéramos considerar que estamos frente a el ejercicio del derecho a probar. Tenemos derecho a conocer y ordenar o disgregar los actos de investigación, disponer o solicitar actos de investigación, ofrecer medios probatorios en base a esos actos de investigación, a que se admitan estos medios probatorios en tanto sean conducentes, pertinentes, útiles y necesarios, a que se actúen estos medios probatorios y a que se valoren los mismos medios probatorios. Miren la secuencia. Si es que el hecho que justificó la investigación es uno que de verdad tiene respaldo acreditativo, tiene que transitar por todas etapas. Acopiamos información, esta información se traduce luego en medios probatorios y finalmente debiera actuarse, ¿no?, y valorarse. Esa es la investigación. Entonces, estimados colegas, una investigación estratégica importa una que tenga objetivos. Y el objetivo primordial de una investigación, cualquiera fuera el delito que estemos investigando, es esclarecer el asunto. Esclarecer el asunto. Estimados amigos, todos conocemos que el objeto del proceso penal en general es establecer la verdad, encontrar la verdad. ¿Y cómo vamos a encontrar la verdad? Si no procuramos acercarnos a ella, acopiando los elementos que justifiquen tomar una decisión cabal. Una decisión cabal no es otra sino cuyo resultado sea lo más cercano posible a la verdad. A la verdad. Entonces, en este punto trato de homologar lo que en general se ha dicho para el proceso penal, cuyo objeto sería la verdad. Dentro del proceso penal, una de las etapas más importantes, para mí, la etapa más importante es la investigación. Esta investigación no puede tener sino el mismo objetivo, si es parte de. Pero en esta investigación, los directores somos nosotros. Quien se tiene que convencer somos nosotros. Y para lograr esa convicción, y para trasladar la convicción, es decir, nosotros estamos convencidos. Para poder convencer a otro con lo que nosotros hemos acopiado, tenemos que cuidar la validez y la eficacia. Esa es una investigación estratégica. Una que se desarrolle en conciencia de que esta etapa forma parte de algo más. Y que todo tiene por propósito la averiguación de la verdad, el establecer la verdad. Y para que lograr aquella podamos hacer que asuman esa verdad, los otros actores, ¿no?, sobre todo el destinatario de las otras etapas, la judicatura, tenemos que cuidar que esta investigación haya también cautelado la validez y la eficacia de esos parámetros.
Por tal, estimados amigos, la investigación no es un mero trámite, no es nada más un transitar necesario e indispensable. No, no lo es. La investigación es la oportunidad que tenemos para discernir qué cosa se debe investigar y qué cosa no se debe investigar. De hecho, en investigación estratégica ya más, ¿cómo decirlo?, puntual, postulamos en la escuela del Ministerio Público, ¿no?, que dentro de los parámetros la investigación debe tener como principal punto de partida una adecuada calificación. Muchos de ustedes seguramente ya han tenido contacto y utilizan el instructivo de gestión de carga fiscal. En él van a encontrar que como un elemento trascendente de la investigación es la calificación. Solo debemos investigar lo que justifique investigar. No debemos investigar todo, como pueden ver en la imagen, y acríticamente y racionalmente, sin mirar qué investigamos. No, tiene que investigarse solo lo que se justifique investigar. Ya entrando al plano más conceptual, ¿qué cosa es investigar? Que no es sino un método, una forma de tratar de develar cómo si hubiera sucedido un hecho, si tenemos elementos que justifican afirmar que un hecho se ha producido, establecer que ese hecho es típico, antijurídico y culpable para afirmar su delictuosidad. Entonces, investigar importa una estructura metodológica que permita descubrir un hecho, que permita luego graficar un hecho, o que en buena cuenta, en los términos del profesor San Martín, reconstruir un hecho. Reconstruir un hecho para plantear proposiciones, enunciados, afirmaciones respecto de ese hecho. ¿Ah? Ese es el propósito. Entonces, una investigación estratégica tiene esa finalidad, ese norte. ¿Qué cosa es estrategia? No es sino un término militar que más o menos nos impone lo siguiente: tengo que representarme esos objetivos. Si el objetivo es establecer la verdad y lo tengo que hacer objetivamente y cuidar que lo que me lleve a esa verdad sea válido y eficaz, no puedo sino proyectarme. ¿Cómo llego allí? Es lo mismo que puedo utilizar para el delito A, lo voy a utilizar para el delito B. Eso es estratégico. Sin ningún discernimiento voy a utilizar lo mismo para todos. No, estimados colegas. Una investigación estratégica importa considerar cuáles son nuestros objetivos y proyectarnos cómo alcanzamos aquellos. Hacerlo de manera organizada, hacerlo de modo eficaz, planificando cuáles son nuestros objetivos, qué cosa es pertinente para lograr esos objetivos y qué cosa además es útil. Pero en consonancia con esas garantías del debido proceso y del derecho a probar que les había referido, tenemos que cuidar que lo que obtengamos en esta investigación sea pues susceptible de respetar los parámetros de legalidad, cuidar la economía y todas estas circunstancias y la optimización de los recursos. Por tal, investigar no es sino un parámetro estructurado, organizado y ordenado. Eso es. No puede ser un ámbito en el cual, bueno, pues a lo que venga. Bueno, pues a ver qué encontramos. ¿No? No. Hace poco estuvimos en una actividad que recogía las experiencias de los procesos de reforma en gran parte de los países de Centroamérica, incluido México. Y reconocíamos algo que es totalmente aplicable en Sudamérica, de donde somos nosotros. Es el hecho de que junto a los procesos de reforma, además de los dispositivos normativos, se generan los ejercicios interpretativos y las buenas y las malas prácticas. Y si bien es cierto, tenemos nosotros en nuestro Código Procesal Penal un grupo de normas que más o menos nos delinean cómo tenemos que investigar, con qué objeto, en paralelo a esos dispositivos legales están las buenas y malas prácticas. En realidad, ¿cómo investigamos? En realidad, ¿cómo asumimos esta investigación? ¿Lo hacemos
respetando los parámetros de una investigación estratégica o lo hacemos porque es un tránsito necesario para que la causa tenga que llegar a juicio oral, donde recién nos preocupamos porque el asunto tenga algún soporte acreditativo, ¿no? Investigar, estimados colegas, implica fijarnos metas concretas y específicas, establecer directrices para lograr esos objetivos de la investigación. No puede dejarse al azar una investigación, a ver qué encontramos, sino tiene que ser un parámetro donde se encuentre presente abiertamente la dirección y el control del Ministerio Público. ¿Eso qué representa? Fijarnos un plan de trabajo. Investigar estratégicamente es fijar un plan de trabajo por cada causa. Y ustedes dirán, pero doctor, yo tengo en semáforo 200 causas, yo tengo en semáforo 150 carpetas, ¿cómo voy a tener un plan de trabajo por cada una? No estoy diciendo eso. Lo que trato de proponerles no es una estructura que represente mayor carga, mayor dificultad. Por el contrario, trato de entregar herramientas que permitan, ¿no?, depurar las causas que justifican y de las que no justifican. Esa es una investigación estratégica. Calificar adecuadamente para depurar las que no tienen ninguna posibilidad de llegar adelante. Y el escenario en el cual definimos eso es la investigación, estimados colegas. Entonces, si planificamos, si visionamos, es que fijamos la estrategia y luego ejecutamos esa estrategia que se traduce en decisiones y en acciones. No podemos dejar al azar la investigación, en ningún caso, ¿no? Debiéramos procurar haber obtenido, si es que existe un plan, un beneficio o resultados positivos. Ahora, ustedes mismos estarán ahora pensando, oiga, doctor, sí, ya vamos a fijar un plan o debiéramos fijar un plan para las investigaciones. ¿Pero es lo mismo para todos los casos? No, estimados colegas, no. Vamos a ver cómo es el sexto mandato que pretendo entregarles, que una investigación estratégica implica no solo verla con estas finalidades, con esos objetivos, sino fijar prioridades. Y esas prioridades se fijan en razón del tipo de delito o del tipo de causa que tenemos al frente. Bien, pero esto también en conciencia de que pueden haber aspectos perjudiciales, pueden haber contingencias, pero si realizamos una investigación estratégica, si realizamos una planeación de nuestras investigaciones, vamos a lograr justicia material, ¿no? Una justicia material va a ser mucho más predictible el futuro de las causas y nos va a permitir dar respuesta a los diferentes interrogantes. ¿Cómo hacemos eso? Fijando cuáles son los objetivos inmediatos. ¿Cómo voy a averiguar algo? ¿Cómo voy a lograrlo? O sea, ¿cómo llegar a eso? ¿Y con qué? Eso no tiene sino un nombre, estimados colegas, fijar prioridades. Hagamos una recapitulación de esto. La investigación es la etapa más importante. Nunca antes hemos tenido algo así. La investigación es una etapa de acopio de información donde tenemos que cuidar la eficacia y la validez. La investigación es una etapa que bajo nuestra dirección tiene la posibilidad de definir el destino de las causas. La investigación, por tanto, no es sino es la oportunidad con la que contamos para lograr justicia material. Y para lograr esa justicia material, en la investigación tenemos que fijarnos prioridades. Así como en la vida, para algunos la prioridad es Dios, para otros la familia, para otros el trabajo, para otros el servicio. Lo mismo, estimados colegas, las prioridades son las que delimitan qué herramientas utilizamos. Porque la investigación, además de ser un espacio normativo y material en el cual buscamos averiguar, es un espacio donde contamos con diferentes herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Los actos de investigación. Muchos de estos actos de investigación son inclusive medidas limitativas o restrictivas de derechos. La incautación, el allanamiento, el registro personal, el control de identidad, son diferentes elementos. Entonces, si nosotros fijamos las prioridades de nuestra investigación, vamos a tener la posibilidad de fijar qué herramientas necesitamos para lograr esas prioridades, para concretar esas prioridades. Si eso es así, no en cualquier causa, pues, mandamos un allanamiento, el más fuerte, el más grave.
Tal vez solo sea necesaria una medida mucho más ligera, mucho menos intrusiva. O tal vez, dependiendo de la naturaleza, sea una que no sea la más extrema, pero tampoco la más lata, sino una más centrada. Claro. Entonces, estimados colegas, quinto mandato, la investigación es estratégica cuando en ella fijamos prioridades. Porque habiendo fijado las prioridades, es que tenemos las condiciones para poder echar mano de todas las herramientas o instrumentos, canales que nos otorga la propia investigación para lograr sus fines. Y con esto, colegas, una reflexión. En gran parte del país se ha ido generando un discurso en el siguiente sentido, ¿no? No, el Código Procesal Penal es muy garantista. Muchas ventajas para el imputado, muchas ventajas para el delincuente. Genera impunidad. Eso no es cierto. Nunca antes hemos tenido tantos instrumentos para poder averiguar la verdad. Allanamientos, incautaciones, registros, pesquisas, retención, detención. Nunca antes hemos tenido tanto. Y si les cabe duda, videovigilancia, intervención corporal, intervención telefónica, tantas herramientas para poder averiguar la verdad. Lo que pasa es que tenemos que fijar prioridades. Fijadas las prioridades, es que recién podemos tener las condiciones para definir qué herramientas utilizo para lograr esas finalidades, esas prioridades. Esa es una investigación estratégica, estimados colegas. Aquella en la que fijas prioridades en razón del tipo de delito. Hay que tener mucho cuidado frente a qué delito estamos. Si es un delito patrimonial, las prioridades son diferentes de un delito contra la administración pública. Las prioridades son diferentes de un delito de naturaleza sexual, ¿no? De naturaleza violenta. Y veamos cuáles pueden ser. En un delito contra el patrimonio, una prioridad es la persistencia, establecer la modalidad, la concurrencia de agravantes, si es que hubo lesiones, nocturnidad, ¿no? En un delito contra la administración pública, las prioridades son objetivar la información de la documentación, establecer la magnitud del daño que se hubiera causado, la pericia valorativa para ver si estamos frente a un peculado, frente a un cohecho, ¿no? El tema grafotécnico para ver la concurrencia o no de una persona en determinado acto. En un delito de violencia de género y violencia intrafamiliar hay que establecer la afectación psicológica, cuidar de recoger los elementos en la escena del crimen. Es totalmente diferente a un delito meramente sexual, donde necesitamos acreditar el daño, la afectación en ese ámbito, si ha habido afectación psicológica, el perfil psicosexual del investigado, inclusive la potencia sexual del investigado, para ver que tenía condiciones pues de afectar a la víctima. Entonces, estimados colegas, la investigación, en buena cuenta, para ser estratégica, no puede ser producto del azar, no puede ser producto del peso de la inercia, que ya pues todo se tiene que investigar y todo lo investigamos, en absoluto, estimados colegas. Una investigación estratégica es una etapa en la cual se fijan prioridades y acciones concretas para lograr los objetivos de esas prioridades. Bien, por eso es que debemos formular cómo vamos a probar, qué vamos a probar. Debiéramos en esa analizar y depurar la información con la que contamos, luego formular hipótesis en base a esa información y acopiar información que oriente la verificación de la hipótesis o descartar la hipótesis. Pues entonces una etapa complicada, ¿cierto? Pero no por eso imposible, estimados colegas. Miren, voy a tratar de graficar un ejemplo de lo que vengo diciendo. En un hecho contra el patrimonio, un asalto, ¿cuál es la prioridad? Lo que había dicho, la persistencia. ¿Cuál es la dificultad con la que nos enfrentamos? ¿Todos conocemos a nuestro asaltante? ¿Sabemos quién es? ¿Dónde vive? Parece ser que en los delitos contra el patrimonio esa es la dificultad. Entonces, develar esa dificultad es la prioridad. En un feminicidio, un hecho gravísimo, ¿quién es el responsable o el más sospechoso? Estimados amigos, no lo es la pareja, el ex conviviente
o el conviviente, el enamorado, el ex enamorado o el pretendiente, ¿no es ese el principal sospechoso? Entonces, estimados colegas, ¿cuál será la prioridad en un feminicidio? ¿Identificar al responsable? No, ya tenemos con alto grado de probabilidad el responsable. Lo que nos falta es acreditar que él es, ubicándolo en la escena del crimen, estableciendo un móvil, ¿ah? ¿No es cierto? En cambio, en un delito contra el patrimonio, asaltaron a alguien, le pegaron un tiro para quitarle su celular. ¿Necesitamos probar que hubo un asalto? No. El problema en un delito contra el patrimonio es identificar al responsable. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo es que dependiendo del tipo de delito, dependiendo del tipo de investigación, las prioridades son diferentes? Y si concebimos que en la investigación es donde vamos a esclarecer aquello, es que estaremos desarrollando una investigación estratégica. Es que estaremos concretando que en realidad la investigación es la etapa del proceso donde terminamos de definir el destino de una causa. Porque si la investigación no es prolija, depurada, rica en información, no vamos a tener condiciones ni para acusar, y si es que lo hacemos, perderemos. Porque acusaremos sin la información suficiente. Y esto, estimados colegas, nos genera perjuicios institucionales y personales. Entonces, una investigación estratégica importa definir la existencia de un hecho, que ese hecho es un hecho punible, quiénes son los responsables de ese hecho y además cuál es la magnitud del daño causado. Esas son. En todas las causas, estas tres prioridades son las mismas, ¿no? En algunos el porcentaje de esto será mayor, en otras el porcentaje de este será menor, en otras el porcentaje de esto será mucho mayor. Veamos, en un delito de feminicidio de género, la identificación del autor tiene el porcentaje alto o bajo. Bajo. No nos debemos preocupar mucho en identificar al autor. Generalmente sabemos. Lo que tenemos que hacer es reunir información que consolide esa identificación. En cambio, en un delito contra el patrimonio, tenemos que establecer que hubo asalto. El asalto en buena cuenta deja huellas. ¿Quién es el responsable? Ahí parece que la prioridad es otro. ¿Bien? Esa es una investigación estratégica, estimados colegas. Una que obedece a parámetros depurados para cada uno, para fijar si estamos frente a la tipicidad, para establecer la competencia, para fijar si está vigente todavía la acción penal, establecer si concurren o no alguna causa de justificación, para ver si existe algún agravante o no en razón de la calidad de la gente, para ver el móvil, para ver si estamos frente a un feminicidio y hay un móvil, hay un hecho contra el patrimonio con un animus lucrandi, un homicidio con un animus necandi, todas esas circunstancias, estimados colegas. Esos fines, ¿cómo los hacemos? Obteniendo información, asegurando la información. ¿Cómo las aseguramos? Registrando, pues, en los actos de investigación, las actas, ¿no? Las declaraciones, el recojo de evidencia, valorando la información, es decir, decidiendo si le creemos o no a la información que hemos acopiado, trasladando la información, es decir, le creemos a los actos de investigación, le creemos al testigo, le creemos a la evidencia, le creemos al perito, por tal, nos convencemos, logramos esa convicción fiscal de la que veníamos hablando, y al convencernos trasladamos el asunto a la fase jurisdiccional. O, si es que no nos convencemos y lo que hemos reunido no tiene la fuerza suficiente, desestimamos la causa, cuando estamos en sede preliminar. Y cuando estamos en sede preparatoria, formulamos y postulamos el sobreseimiento. Para esto, lo que tenemos que cuidar, tratando de cerrar esta primera fase, estimados colegas, es evitar los actos inútiles, las investigaciones inútiles. No podemos investigar todo, no debemos investigar todo, ¿no? Por eso la calificación es una etapa importantísima. Debemos cuidar de no repetir por error, porque solo lo único que hacemos es sobrecargar el sistema, sobrecargar y limitar nuestra capacidad operativa, estimados colegas, ¿no? Y tenemos que cuidar que los actos de investigación, que en buena cuenta son los parámetros en los cuales acopiamos información y aseguramos la información, cuiden las formalidades para evitar que se nos cuestione. Entonces, la investigación estratégica importa, pues,
un método de obligatoria aplicación. Importa realizar una planeación para la investigación. No es un formato, no es todos son iguales, no puede ser. Ni siquiera en omisión a asistencia familiar todos los casos son iguales, estimados colegas. Ni siquiera en eso. No pueden ser tratados como iguales. Y esto significa, se estarán preguntando muchos de ustedes, doctor, si por cada investigación voy a hacer un plan de investigación, va a ser pues interminable. No, estimados colegas, basta fijar prioridades. Si en esta causa tengo la identificación, tengo esto, ¿qué me falta? Aquello, allá, esa es mi prioridad. En esta otra causa, delitos sexuales, ¿cuál es mi prioridad? Tal, esta es mi prioridad. Es eso, realizar una investigación de modo planificado, organizado y estratégico. Tener un criterio orientador, estimados colegas, que nos permita controlar la información que estamos reservando. Nadie quiere estar así, ¿no? Ustedes están, como bien se ha dicho por el señor presidente encargado, ya desde el año 2018. ¿No? Estimados colegas, por desarrollar investigaciones acríticas, sin planeación, sin una perspectiva estratégica, es que muchos estábamos así. Algunos otros, en el turno peor así. Y algunos otros peor ya vivíamos en la oficina, estimados colegas. Lo que les estoy diciendo no es cosa del otro mundo. Hemos transitado todos los países. Ustedes pregúntenle a un fiscal de experiencia de Colombia, a un fiscal de experiencia de Chile, o a uno inclusive de México, de Guatemala, de Panamá. Todos hemos transitado por esa etapa. Pero ustedes, estimados colegas, que tienen poco más de 3 años con esto, tienen que, ojalá, no escuchar, no es el término, sino tal vez considerar la necesidad de poder asumir estratégicamente la investigación para no estar así, estimados colegas, sino tener, ¿no?, un parámetro organizado, ordenado, depurado, y así llevar adelante todas las obligaciones que la Constitución y nuestras instituciones nos implican. Eso es a partir de diferenciar, por ejemplo, qué cosa se investiga en un crimen violento, qué cosa se investiga en un crimen organizado, qué herramientas tengo para investigar un crimen de esa naturaleza, qué mecanismos cuento para poder indagar y esclarecer un hecho, cómo es que estos mecanismos me permiten cuidar, que valgan, ¿no?, ver el requisito de sospecha, el requisito de cautela, de inmediación, de graduación de las medidas, cómo es que utilizamos las medidas, como por ejemplo, ustedes pueden ver en la diapositiva el tema de la incautación, si estamos frente a un efecto del delito, si estamos frente a un instrumento del delito, si estamos frente a un objeto del delito. Diferenciar cada uno de estos parámetros es realizar una investigación estratégica. Una investigación estratégica representa, lo digo ya creo por 4ª vez, fijarnos prioridades y en razón de esas prioridades echar mano de las herramientas que nos entrega el proceso penal. Porque nunca en la historia hemos tenido una etapa en la cual contemos con tantos instrumentos para lograr sus fines. No es cierto, estimados colegas, lo digo, bueno, en todo caso como propuesta sometida a vuestro juicio, no es cierto que el proceso penal actual sea una herramienta o un instrumento de la impunidad. No es cierto. Depende de nosotros, los responsables de la investigación, la etapa más importante del proceso, que este proceso tenga pues los fines que se le ha fijado, la averiguación de la verdad. Para eso contamos con múltiples herramientas, como otros mecanismos, el reconocimiento de personas, el reconocimiento de objetos, ¿no? Contamos con otros mecanismos, el plano pericial, contamos con la necesidad de observar la eficacia con el adecuado trabajo y manejo de las actas. Necesitamos también cautelar, como quiera que estamos frente a un conflicto que tiene muchas otras aristas que no solo se limitan al hecho punible, sino que hay riesgos, sino que hay diferentes circunstancias, cuidar las medidas de protección, verificar también que si es que las medidas de protección en los hechos de violencia de género no son suficientes dentro del proceso penal, poder dictar otras y poder garantizar que la investigación cumpla sus fines.
Entonces, estimados colegas, como primera conclusión de este segundo bloque de reflexiones de la presentación, no debiera decirles sino que una investigación estratégica nos brinda las herramientas, los insumos para lograr los fines de la investigación. Y esto nos impone investigar de modo que cuidemos la eficacia y la validez de nuestros actos de investigación. Y además, haciendo eso, lograremos los objetivos de la investigación, averiguar la verdad. ¿Qué necesitamos para lograr los fines de una investigación? Como había tratado de decir hasta ahora, los fines de una investigación, como lo es también los fines de un proceso, es averiguar la verdad. Para averiguar esa verdad, necesitamos fijarnos hipótesis. Para fijarnos esas hipótesis, y luego de haberlas planteado, nos fijamos prioridades. En este caso, oiga, parece que lo han aplastado. Un carro o una moto. Lo primero que tenemos que averiguar, o sea, una prioridad es si está vivo o no está vivo. Creíamos que esas manchas eran sangre, ¿verdad? Era sangre de él. Pero si es que nos fijamos esas prioridades, establecemos no solo que no es sangre, y menos que es de él, pues, que él está vivo. Es exactamente lo mismo, estimados colegas. Es procurar fijarnos prioridades. Y en procura de esas prioridades es que acopiamos información. Pero para que la información valga, tenemos que cuidar que tenga las características de esta imagen. Es decir, que tenga la potencia de poder convencer de lo que obtenemos. Si vemos esta imagen con estas características, ¿quién va a dudar que el gatito está vivo? Si la imagen o la perspectiva es esta, nos podemos asumir lo que bien se ha dicho. Quien lo atropelló, está muerto, que esas manchas rojas son su sangre y que el atropello fue brutal, ¿verdad? Todos podemos asumir eso. Pero en base a la información, en base al acopio de evidencia, es que podemos esclarecer el asunto. Entonces, mi último consejo, estimados colegas, es que ya fijamos una prioridad en nuestras investigaciones, fijamos un plan de investigación, nos planteamos hipótesis, vamos a cuidar la validez y la eficacia de nuestros actos de investigación, vamos a hacer todo eso, ¿sí? Pero todo eso tenemos que respaldarlo en evidencia. Miren, colegas, todos ustedes han conocido seguramente de los múltiples esfuerzos en la doctrina por el razonamiento probatorio, por los nuevos parámetros del razonamiento probatorio, la valoración probatoria, ¿no? Porque todo gira en torno a eso. La investigación es un escenario de acopio de información para convencernos nosotros y lograr esa convicción fiscal y para convencer a quien luego sea el destinatario. Un parámetro potente para poder lograr qué es la evidencia. Porque la evidencia es, pues, el objeto, la cosa, el elemento que si bien no habla por sí mismo, dota de objetividad, de credibilidad, de respaldo a todo. Con la evidencia, estimados colegas, lo que hacemos es poder lograr esa reconstrucción que genera un canal entre la evidencia y aquellos hechos que tratamos de probar. Por ahí transitan todos nuestros actos de investigación. La inspección, el testimonio, el documento, la pericia, todos estos parámetros transitan y se soportan objetivamente en evidencia. Y así podemos establecer vínculos con los hechos que justificamos, con los hechos que investigamos. Por tanto, estimados colegas, es que como último consejo para una investigación estratégica es apoyarnos en las ciencias forenses, porque las ciencias forenses, sumada a la evidencia y sumada a una investigación estratégica, nos dan potencia para lograr lo que la Corte Suprema le ha reconocido, un poder acreditativo de altísima fiabilidad de sus resultados, de elevada confiabilidad y que nos dan la posibilidad de generar justicia material. Para terminar, estimados colegas, tratando de recapitular, ojalá no haya sido muy copiosa la información que han tratado de entregar, nunca en la historia hemos tenido una etapa de investigación.
la investigación que está a nuestro cargo, más que una carga, más que un pesar, es una oportunidad. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Nosotros somos los directores de esta etapa. Y para desarrollarla tenemos que hacerlo estratégicamente, fijando prioridades. Y las prioridades se fijan en razón de las características de cada caso, de cada tipo de delito, de cada una de esas circunstancias. ¿Bien? Así que, estimados colegas, yo estoy seguro que ustedes han tenido enfrente muchos parámetros, inclusive prejuicios de los colegas que hemos tenido alguna experiencia con el código, con la reforma, ¿no? No, que es recontra difícil, que hay muchas dificultades, que faltan peritos, que falta personal, que faltan fiscales. Estimados colegas, todos tienen ese problema. Ustedes pregunten a un fiscal de México, un fiscal de la Patagonia en Chile, u otro fiscal de algún estado de la Argentina, o un fiscal de Colombia, un fiscal del Ecuador o del propio Bolivia, que también tiene sistema acusatorio hace algún tiempo. Pero todos tenemos esos inconvenientes. ¿Qué cosa marca la diferencia? La diferencia marca la actitud con la cual nosotros, principales actores de la reforma procesal penal, los miembros del Ministerio Público, asumimos esos retos. Por tanto, estimados colegas, les ruego considerar que sí se puede. No obstante, la investigación sea la etapa más importante, el soporte, la base de lo demás, es pues una oportunidad, no es una carga, no es un pesar, estimados colegas. Se trata, total, de ser eficaces, estimados colegas. Se trata de ser eficaces, de lograr los objetivos que no son los mismos en todas las causas. No sé si en el auditorio estamos de diferentes especialidades, pero eficacia representa lograr objetivos en base a prioridades. Esa es una investigación estratégica. En la conciencia de que estamos frente a la etapa más importante y que en ella vamos a lograr los fines del proceso, es que para lograrlos nos fijamos prioridades y delineamos un plan para lograr esas prioridades. Así vamos a lograr todas las finalidades de nuestras investigaciones. Yo les agradezco infinitamente vuestra paciencia, la bondad que han tenido de escucharme. Ojalá que en alguna medida haya podido sumar a poder aterrizar en algo todo esto que representa una investigación penal, los parámetros legales y los parámetros también operativos de una investigación, y haya podido también motivar, asumir con una actitud diferente la investigación, estimados colegas. Es una oportunidad para todos nosotros. Muchas gracias. Seguidamente vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y si me permite, por favor, doctor, le voy a leer las preguntas y usted, por favor, las podrá resolver. La pregunta número 1 dice así: ¿cuál es el plazo mínimo y máximo del secreto de la investigación? Por ejemplo, el secreto de la investigación es una de las herramientas con las que contamos para lograr los fines de la investigación. Yo les había dicho, si nos fijamos prioridades, en base a las prioridades definimos qué herramientas de todo el almacén de herramientas que nos entrega el código podemos utilizar. Algunas las más graves, otras las no tan graves, ¿no? Lo he tratado de graficar allí en la diapositiva de los perritos. Bien, miren, el secreto de la investigación es una de las herramientas más graves, porque, ojo, todos coincidimos en que frente a una investigación, el imputado tiene derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, a conocer los cargos, a conocer los actos de investigación, a proponer actos de investigación. Tiene múltiples garantías. Y con justo derecho tiene esas garantías. Pero si mantenemos en secreto la investigación, es decir, investigamos en absoluto desconocimiento del procesado o de los procesados, ojo, esas garantías se reducen, ¿no? Pero jamás se eliminan. Estimados doctor, al colega que ha hecho la pregunta, debo decirle dos cosas. El secreto de la investigación es un instrumento propio de la lucha contra el crimen organizado. Una investigación estratégica frente a un caso de crimen organizado representa utilizar el secreto, que no conozcan que lo estamos investigando. Y junto al secreto, ¿qué cosa? La videovigilancia, la interceptación telefónica, ¿no es cierto? ¿No? La interceptación de comunicaciones, todas esas circunstancias. Eso es el secreto. Otra cosa diferente
Otra cosa diferente es la reserva de la investigación que nos impone la obligación de que nadie más que los que son parte de la investigación conozcan su contenido. Y en el medio del secreto absoluto de donde nadie sabe que está siendo investigado, solo nosotros, y aquella reserva de que solo conocen el imputado, el fiscal, todos los que están ahí, en el medio se encuentra el secreto de la investigación, de una parte de la investigación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tenemos la potestad de subtraer del conocimiento del investigado una etapa de la investigación o un resultado de una investigación. Esto es hasta por 20 días, estimado doctor. Esto es hasta por 20 días. Y si queremos ampliarlo, eso será posible solamente con mandato judicial. Pero eso es diferente a este otro extremo. Mire usted, doctor o doctora. Mire usted el numeral 3 del artículo 68. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. Mire la herramienta con la que tenemos. Mire usted la herramienta con la que contamos. El imputado o los imputados van a desconocer totalmente que los estamos investigando. ¿Por qué? Mire, el fiscal decretará, es decir, es una potestad nuestra, de ser el caso, es decir, cuando haya justificación, el secreto de las investigaciones. No dice el secreto de un acto de investigación como sucede en el 324, que es este parámetro que les he referido al medio, ¿no? Donde el imputado conoce que está siendo investigado, sabe que hemos ordenado, pero llegado a determinado momento, ordenamos que una parte de la investigación él la desconozca. Es más, el dispositivo legal dice que tenemos que notificarle la disposición que ordena el secreto de una parte de la investigación. Pero la herramienta más extrema es esta, la que está contenida en la última parte del numeral 3 del artículo 68, que toda la investigación es secreta. Si su pregunta va, doctor o doctora, hacia lo último, los plazos del secreto de esta investigación absoluta son iguales a los plazos de la investigación preliminar. Una investigación simple, 120 días. Una investigación compleja, 8 meses. Y con esta investigación totalmente secreta son consustanciales las técnicas especiales. Videovigilancia, interceptación telefónica, todas estas. En cambio, en esta, el plazo es nada más de 20 días y si queremos extenderla, tenemos que solicitarle autorización al juez. ¿Por qué? Porque el investigado ya sabe que existe una investigación, sabe cuáles son los actos de investigación y estamos retirando de su conocimiento los resultados de la investigación. Entonces, él tiene derecho a conocer. En cambio, acá dirá usted, ¿ese derecho se elimina? No, porque concluida la investigación secreta, es que, como dice el artículo 68A, generalmente este tipo de investigaciones, ¿en qué terminan? En un operativo de develamiento, ¿no es cierto? En un allanamiento, detención, incautación, deserraje, ¿sí o no? Son propias del crimen organizado. ¿Y qué derecho tiene el imputado en ese caso? De que todo lo que hayamos reunido en su desconocimiento, le entregamos y tiene que conocerlos. Confiamos que sí, doctor. Su respuesta ha sido muy descriptiva. Si me permite, voy a pasar a la segunda consulta, que dice así. ¿Pueden las actas de entrevistas realizadas en el lugar de los hechos ser consideradas actos de investigación? Sí. Sí son actos de investigación, estimado doctor. Otra cosa diferente es si pretendemos que esas actas de entrevista, que ese acopio de información sustituya la prueba personal que debió ir a juicio oral. Eso es otra cosa. Si un acta de entrevista, la policía tiene facultades para entrevistar, hasta para incautar, para todo. Nosotros tenemos el deber de disponer diligencias urgentes y necesarias en las que debemos cuidar que se convoque a la defensa o que conozca la defensa y el imputado que vamos a desarrollar esto para que en la eventualidad
pueda esta declaración o esta versión sustituir al que vaya a ser testigo en el juicio oral. Eso es una cosa distinta a que alguien, Juan Pérez, nos haya contado que ha visto a la homicida salir de la casa. Si eso está en un acta, eso es un acto de investigación. Y sirve. Hay una gran confusión, estimados colegas, cuando dicen, algunos, sobre todo la defensa privada, ¿no? No, el artículo 283 ordena que tiene que convocarse a la defensa y tiene que estar presente. Eso no es cierto. Sino, ¿qué sentido tiene? Este curso se llama diligencias preliminares, investigación preliminar. ¿Cuál es la característica fundamental de las diligencias preliminares? La urgencia y la necesidad. No pueden esperar, no podemos esperar. Tenemos que asegurar la información para tomar decisiones en base a esa información. Pero una cosa distinta será si pretendemos que esta información, de la forma en que ha sido recogida, sustituya lo que tiene que pasar en juicio oral. En juicio oral es un acto de prueba. En las diligencias preliminares es un acto de investigación. Es un ejercicio de averiguación. Acá el doctor Muñoz Olivares nos hace la siguiente consulta. Buenas tardes, profesor. ¿Investigar contra los que resulte responsable es una estrategia de investigación? ¿Cómo se computa el plazo teniendo en consideración que no tenemos imputados? Y bueno, agradece de antemano la respuesta. Bien. Si, doctor, nosotros, conociendo que existe alguien implicado, seguimos considerando a la investigación contra los que resultan responsables para evitar el control de plazos, la tutela de derechos, eso es actuar deslealmente. No, estimados, no. Porque, miren, ni siquiera cuando la investigación es secreta, se justifica aquello. Lo que tenemos que hacer es verificar que, habiendo un potencial responsable, un eventual implicado, rápidamente, miren, estimados colegas, lo que tenemos que hacer es, dependiendo del caso, si es un caso en el cual las huellas del delito, la evidencia que necesitamos para acreditarlo no se va a borrar, con calma, haga lo que haga el imputado, nosotros vamos a encontrar aquello, lo vamos a asegurar. Lo que tenemos que hacer es fijar qué necesito asegurar para que este señor o esta señora no se escape de la responsabilidad que tiene en ciernes. Eso tenemos que hacer, ¿no? Sí, creo entender, la pregunta es que alevosamente, estratégicamente, decimos contra los que resultan responsables, pero existe ya condiciones para identificar un eventual implicado, nos exponemos a una tutela de derechos, estimados colegas. Se estaría vulnerando el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho a probar, ¿no? Muchas de las garantías del debido proceso. La siguiente pregunta viene de la doctora Kelin Quispe Torres y dice así: ¿cuál debe ser la estrategia a seguir si estamos investigando el delito de banda criminal? Muchas gracias por la respuesta. Bien. Claro, no llega a los parámetros de organización criminal, pero la banda criminal es también un parámetro de codelincuencia ya más depurado que la mera coautoría. Es posible, desde mi humilde perspectiva, estimados colegas, que dispongamos el secreto de las investigaciones frente a una banda criminal. Si tenemos razones plausibles que justifican considerar que hay una banda criminal, la estrategia es el secreto. ¿Cómo vamos a definir, pues, quiénes son los integrantes de la banda, sus modalidades, sus integrantes, si es que les notificamos? Por si acaso te voy a investigar, por si acaso, eventualmente voy a pedir tu celular, eventualmente no es para nada eficaz, estimados. Y lo que les digo no es nada cosa del otro mundo. Miremos la experiencia italiana, la experiencia española, la propia experiencia americana, para poder echar mano de las organizaciones criminales o de la delincuencia extendida, organizada. No se pudo hacer sino a través de investigaciones secretas, con técnicas especiales. Una banda criminal requiere este tipo también de técnicas, estimados colegas. Muchas gracias, doctor, por resolver las preguntas. Asimismo, agradecemos las preguntas e intervenciones de los presentes. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Julio César Tapia Cárdenas a este evento académico. Su tiempo, doctor, ha sido fundamental para capacitar a todo el personal del Ministerio Público de Lima Norte. Muchas gracias, doctor.